Repito la cita, Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo número 20. ¿Está con la cita? Leamos juntos que dice así la palabra. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Qué lectura más singular la que hemos tenido en esta noche, porque nos esclarece, mis hermanos, el problema que se ha suscitado en todo el mundo. ¿De quién es Dios? ¿Y qué es lo que comunica a sus criaturas en la tierra? Dice también la palabra en la primera carta del apóstol Juan, en uno de sus capítulos nos dice de esta manera: porque ya hemos oído el testimonio, la enseñanza de nuestro Dios. Esto hemos oído de Él, que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Es decir, lo que implica es que el que toma en serio la palabra que se transmite en todo el mundo acerca de nuestro Señor debe tener un impacto en su alma. No es admisible la religiosidad, la apariencia, lo que el hombre, hermano, estereotipa para disimular su caída. Porque nuestro Dios es luz y puede iluminar aún la mente y el corazón más oscuro. Esa es la característica de la verdad. Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Si alguien dice: yo ciertamente camino con Dios, pero camina en tinieblas, es mentiroso. Fíjese ese calificativo. Y no está practicando la verdad. Bueno, eso como base, que ese es el mensaje de nuestro Dios, que Él es luz. No es que tenga luz, Él es luz. Y todo aquel que se acerca para escuchar su palabra será iluminado. Saldrá de la ignorancia de no saber en qué es lo que tropieza. Porque ahora, con la visión clara, con colirio en los ojos, puede ver y distinguir los peligros del caminar en esta tierra. Fíjese, hermano, como la Biblia tan dramáticamente lo dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es de muerte. Ese nunca averiguó en qué estaba tropezando, en dónde se estaba confundiendo, hasta que, hermano, la muerte le llegó. Pero si venimos al mensaje correcto, si venimos al mensaje bíblico, 100% bíblico, sin adulteraciones, sin sustracciones, sin compromisos con los hombres, sin intereses mezquinos de buscar lo propio y no lo de Cristo, seremos iluminados y saldremos de la ignorancia y aprobaremos nuestro caminar delante de nuestro Creador y aún delante de los hombres, que sabrán que nosotros estamos caminando rectamente. Pongámosle, hermano, un matiz de lo que suele suceder. Vea usted en la relación matrimonial, es dramático esto. El pacto que se hace con la mujer del sentimiento y del gusto del varón suele quebrantarse rápidamente. Porque no
tienen la luz del que diseñó el matrimonio. El Señor diseñó que el varón practique como Jesús el amor. Es decir, que como Jesús amó y ama a la iglesia, a la suya propia, así el hombre, no de otra manera, debe amar a su mujer. ¿Cómo? Como Cristo. Hay que practicar lo que Cristo hizo y sigue haciendo, de amar a la iglesia. Y la mujer debe respetar y sujetarse a su propio marido, así como la iglesia, que ve un Señor glorioso, que la ama, que la respeta, que la cuida, que le provee, debe entonces ella también sujetarse como la iglesia se sujeta a Jesús. Nosotros nos sujetamos a Jesús porque Él es maravilloso. Siempre está a nuestro lado para ayudarnos, para consolarnos, para levantarnos, para bendecirnos. Por eso es que nos sujetamos a Él. Aunque no lo vemos, lo sentimos, lo experimentamos, y es una gloria caminar de esa manera. Note usted que la mayoría en el mundo, no importa, hermano, el país de que se trate, suelen ser, mi hermano, fracasos rotundos los matrimonios que se efectúan. Tanto que en algunos países de Europa especialmente, mejor hacen la prueba a ver si funcionan. Matrimonios que no se efectúan, sino que son uniones, hermano, para probar a ver si se soportan, a ver si todavía se aman en el transcurrir del tiempo. Pero eso, hermano, desvirtúa la bondad y el poder con que el Señor une a las parejas. Tan disímiles que somos, hermano, en el género. La mujer es tan diferente al hombre y aún sus caracteres son diferentes. O sanguíneo, colérico, melancólico, o ¿cuál es el otro? Y el otro. Diferentes. Y con esas dos diferencias, y sin embargo, están ahí todos los días. Hay una unidad preciosa que solo Jesús establece. El que le oye al Señor y practica su palabra, que sale de la religiosidad y viene la práctica de la palabra del Señor, tendrá un buen matrimonio. Porque aunque se comience, hermano, a notar deficiencias en ambos, el amor, verdadero amor, cubrirá la multitud de faltas y sanará los cónyuges. Por eso cuando el Señor encuentra, es decir, se revela a alguna persona y esta ya se encuentra en el vínculo del matrimonio, y esta pareja, este cónyuge, todavía no recibe al Señor, le dice el Señor a la hermana fiel: no lo abandones, aunque sea todavía un pagano, no lo eches de tu casa. ¿Qué sabes, mujer, si lo vas a hacer salvo? Y viceversa, si el varón es el único que tiene fe y su mujer todavía no ha recibido al Señor, digo que así los halló el Señor, entonces el varón no debe despedir a su mujer, sino laborar por ella, amándola, cubriéndola, de tal manera que ella dé la talla de la fe, de la verdad, de la humildad. Pero como la gente no tiene en cuenta la palabra del Señor, y aún cristianos adolecen de sensibilidad ante la palabra, hay fracasos y hay fracasos, mi hermano. Pero Dios nunca ha querido eso. Pero hace falta, mi hermano, venir a la verdad para que esto ocurra. Porque se descuenta en esto, hermano, en este haber tan lindo, que son cristianos que aman al Señor, que caminan ya no por la vista, sino por la fe. De tal manera que les será fácil aceptar lo que la palabra del Señor está diciéndonos con exactitud. Y hay mucho más todavía que hablar de esto, mi hermano. Yo ahora ya no doy consejos matrimoniales de esos comunes, sino llamamos a los contrayentes, a los matrimonios, a los cónyuges, a que tengan una vida de sometimiento al Señor,
de amar a su Señor, de nacer de nuevo, de ser cristianos auténticos, que estén, hermano, proclamando las verdades de Dios con su comportamiento. Fácil va a ser para ellos adoptar estas medidas correctivas, porque nadie, hermano, tuvo un matrimonio feliz desde el principio. Se puede haber comenzado mal, pero es mejor la empresa que se concluye que la que se inicia, dice el proverbio. Así que note usted por dónde va el asunto. Dios es luz. Y el que dice que camina según el Señor no puede estar trastraviando detrás de sus sentidos, caminando a lo machista todavía, o a esas mujeres de liberación femenina, porque hay también mujeres inescrupulosas que quieren apagar, hermano, las virtudes del varón. Pero nosotros, hermanos, que conocemos la palabra, sabemos que los dos polos tan opuestos no deben de estar en el comportamiento de un cristiano auténtico. A los hombres nos dice el Señor: ama a tu mujer, así nada más, ámala, pero como Cristo, no como las películas de Hollywood, no como las novelas donde solo traumas hay. No, como Cristo. No se confunda, hay que hacerlo como Jesús. El mejor esposo jamás concebido se llama Jesús. Él vino para salvar al mundo, pero específicamente a su iglesia. Y edificaré mi iglesia, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Es la declaración que el Señor hace. Bendito sea su nombre. Aleluya. La iglesia brillará, hermano, como nadie jamás. Será la joya que se manifestará en el milenio, porque estará rigiendo las naciones conjuntamente con su Señor. Pero todo a causa de que el Señor se entregó por ella para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tenga ni mancha ni arruga. Bueno, eso es, hermano, ese matiz que quería darle, para que usted note, mi hermano, por dónde va el asunto. Porque este es el mensaje que hemos oído de Él, no otro. Es uno específico, claro, contundente, que nadie puede refutar. Dios es luz. Y el que quiera decir camino con Dios, tendrá que virar hacia la luz y abandonar las tinieblas de su yo y de este mundo, que el que lo maneje es Satanás. No crea que este mundo lo maneja el Señor, mi hermano. Si fuera así, estaría ya el reino milenial. El Señor ha permitido, porque Él tiene muchos planes y pensamientos tan elevados, que todavía el maligno tenga autoridad sobre la humanidad que le escucha. Dice la Biblia de Él que es el príncipe de este mundo. Y lo que hay que hacer, hermano, es salir de toda influencia de Él, como esta paganidad en las fiestas, en que aún los cristianos se involucran. Cómase el pavo, tal vez me invita, hermano, yo voy a aceptar la invitación, pero no más eso. Disfrutemos algo, pero no se enrede usted en esta corriente mundanal, porque la Navidad no es cristiana, mi hermano. Olvídese usted del burrito y de la vaca. No hay nacimientos así. Ahora volvamos al pasaje que leímos. Hermano de mi alma, vea usted las diferencias que existen en la proclamación de la verdad, o el anhelo de alcanzar la verdad. Los judíos, que son el pueblo que Dios escogió en el tiempo pasado, y aunque no los ha rechazado, no está tratando Dios con los judíos. Un judío hoy es igual que nosotros que no lo somos. Todos cortados por la misma tijera, pecadores, necesitados de Dios. No hay un judío que por ser judío ya es salvo. No, hermano. Si fuéramos a Jerusalén, que tanta gente promueve por el asunto económico y no por la devoción al Señor, porque Jesús no está en Jerusalén, el Señor no está en Israel. ¿Va a creer usted que Jesús se trasladó a Guayaquil? Aquí está con nosotros. ¿Cuánto le dan gloria a su nombre? Aleluya.
Gloria a su nombre. ¿De qué nos sacaríamos con ver el río Jordán si ni limpio es? Lo lindo es que Jesús está aquí con nosotros y a Él le damos toda la gloria y toda la honra. Mire el error de los judíos: buscan señales. En eso ocupan su tiempo, buscando señales. Por eso el mundo se ha equivocado diciendo que Israel es el reloj de Dios. Pero si están decaídos, no están marcando ningún tiempo. ¿Por qué sustituyen al Espíritu Santo los religiosos? ¿No dice la Biblia que cuando viniera el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad y nos diría lo que habría de venir? El que dice el futuro, mis hermanos, se llama el Espíritu Santo. Y el que quiera, hermano, conocer cómo madura el tiempo en la sola autoridad de nuestro Dios, tendrá que hacer comunión con el Espíritu Santo. Así como aquel hombre en los días del nacimiento de Jesús, que le dijo el Espíritu Santo que estaba sobre él: no te vas a morir, le dijo. Aunque eres un hombre cano, no te vas a morir hasta que veas al Mesías Redentor. Ese hombre superó a todos en Jerusalén. Todos andaban, hermano, hasta molestos porque los había invadido Roma. Eran los que mandaban. Ellos eran un pueblo sometido. Y andaban ahí, hermano, sectaristas. Ahí estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos, los esenios y un montón de gente equivocada, con la ley y bien equivocados. Ni lo conocieron al Señor. Vea lo que le pasó al sacerdote. A los 8 días de nacido el Mesías, tenían que circuncidarlo por la demanda de la ley de Moisés. Y el sacerdote que ofició, hermano, esa circuncisión, ni enterado, ni por enterado se dio que había circuncidado al Mesías príncipe, porque en esa ignorancia estaban. Pero no así Simeón, a quien el Señor le habló y le dijo que no se iba a morir. Por el Espíritu llegó al templo y, cargando al niño Jesús, profetizó, dándole gloria a Dios por la bendición que le había dado. Así también hoy. No se trata, hermano, de lunas, por eso hay tanto lunático. No se trata, hermano, de lo que esté pasando en Israel. Lo que el Espíritu diga es lo que hay que estar atentos, hermano. Porque el Espíritu dice: ven, Señor Jesús. Y la comprometida con el Señor, la novia que va a contraer matrimonio con el Señor, también le dice: ven, Señor Jesús. Y por el testimonio de estos santos de la iglesia, todo aquel que tenga hambre y sed, diga igualmente: ven, Señor Jesús. El testimonio lo inicia el Espíritu Santo. Gloria sea su nombre. Por eso hay que estar atentos a lo que Él dice, porque está hablando. Hay gente que dice: nos va a decir. Yo digo: pero qué cabeza dura si ya lo está diciendo. Hace años que está diciendo el Espíritu Santo la inmediatez del retorno de nuestro Señor. Solo indague. Dice la Biblia que cuando estaba todavía Israel cautivo en Babilonia, y que el profeta Jeremías había recibido revelación que solo 70 años iban a estar en esa transmigración, orando Daniel se enteró que ya había terminado el tiempo, pero no sucedía nada. Dios necesita un hombre sensible para creer su palabra, y buscando en oración y ayuno y agonía, llegó nada menos que el emisario de Dios, el ángel Gabriel, y le declaró todo lo que iba a suceder. Y así se restauró Israel en aquellos días. Pero qué impresionante fue que intercediera por Israel, que estaba dormido, que estaba, hermano, en una tierra ajena, sin derechos, arrimados ahí. Ya era hora de regresar. Pero solo un hombre estaba consciente.
No espere usted multitudes para que estén, hermanos, de acuerdo con lo que nosotros predicamos, porque lo extraemos netamente de la palabra. Tal vez sean pocos, pero lo importante es de que alguien se ponga en la brecha y diga: Señor, heme aquí para proclamar tu verdad, para que el que tenga que oír, oiga y reciba la alerta. Porque el que tiene esperanza de estas cosas, nos dice la palabra, se purifica a sí mismo. Porque Jesús, el que vuelve, es puro y no trae relación con el pecado. Aleluya. En lugar de estar esperando la venida del Señor, la gente lo que está esperando es la campanada número 12, iniciar un nuevo año, y 7 días antes, hermano, con unos villancicos ridículos, están creyendo que van a traer la presencia del Señor. No, mi hermano, aleluya. Mejor vamos a venir a buscar la verdad, que se nos meta por la piel y nos afecte de tal manera que salgamos de la paganidad que permanece en la iglesia de Cristo por desconsideración a la palabra del Señor. Mejor vamos a decirle: Señor, yo quiero lo auténtico, yo quiero lo tuyo. Ahora bien, nos salimos un poquito del tema, pero qué bueno que retornemos, porque los judíos buscan entonces señales, y los griegos, los paganos en general, buscan sabiduría. Son los grandes filósofos de la vida, pero no acertaron a conocer al Cristo vivo. Tanto que cuando llegó Pablo a Atenas, la capital de la filosofía y del lustre y de la grandeza humana, encontró que estaba llena de ídolos. La famosa Atenas, solo había un altar que decía: a Dios el desconocido. Intuyeron que sus ídolos no satisfacían la curiosidad y el deseo de conocer al Creador de los cielos y de la tierra. Por eso le hicieron un altar diciendo: a Dios el desconocido. De ese Dios les quiero hablar, les dijo. Y les habló de Jesús de Nazaret, que es el Dios que hizo los cielos y la tierra, y que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él tenemos todo nuestro ser. A Él la gloria, a Él la honra, y para siempre su pueblo bendiga a nuestro Señor. Aleluya. Pero otra clase de personas que no son ni judíos ni ilustres filósofos griegos, somos la iglesia de Cristo, que tenemos otra concepción clara y bien definida. Se trata de la predicación que salva, aunque parezca locura y aunque parezca piedra de tropiezo para los judíos, que se precian de ser seguidores de la Torá, de la ley de Dios, cuando ni la obedecen ni la han oído, porque dice la Torá del Señor que el que no persevera en los 10 mandamientos que entraña esta ley, se hace reo, y lo que le cae es maldición por no cumplir con los 10 mandamientos. Dejar de cumplir uno, se vuelve reo de los 10. La gente no ha oído la ley de Dios. Si Israel fracasó, mi hermano, si no, pregúntenles por qué no tienen templo. Hace 2000 años que se lo destruyeron los romanos, porque no quisieron obedecer al Señor en su palabra. Yo no quisiera ser de ellos. Yo quiero ser de los que aprobamos nuestro caminar en el Señor, porque el Espíritu Santo está con nosotros y amamos su palabra. Bendito el Señor. En cambio nosotros, vea la predicación, hermano, bien definida, pura y sin adulteraciones. El cristiano verdadero, el predicador auténtico, predica a Jesús crucificado. No el Cristo que nació. Belén, Belén, campanas de Belén, cantan hoy los religiosos. Nadie se salva oyendo campanadas, hombre. Nadie cantando, hermanos, supuestamente himnos que hablan del nacimiento de Jesús, lo va a pasar, hermano, de muerte a vida. Solo teniendo fe en el mensaje que parece locura,
que el Hijo de Dios, que el que creó los cielos y la tierra, compartió nuestra naturaleza, pero sin caída. Que su sangre, sí humana, pero no contaminada, es la única que limpia el pecado del hombre. No predicar a Jesús crucificado es distraerse, es hacerle caso al enemigo, que es un engañador, que no quiere que se predique, hermano, la verdad para salvación del necesitado. Es traicionar al Señor predicar otra cosa. Los apóstoles, oiga, ¿qué fue lo que predicaron? Cuando Pedro llegó allá a la casa de Cornelio y abrió su boca para predicar, no se salió del mensaje cristocéntrico. Les habló del Cristo ungido, del Cristo rechazado por Israel, pero que el Señor lo puso a él para que en él puedan ser perdonados los pecados. Ni siquiera había concluido el mensaje maravilloso que dio Pedro en la casa de Cornelio, y ya el Espíritu Santo había hecho maravillas en aquellos que estaban reunidos en ese lugar. ¿Qué predicó en el día del Pentecostés? Sino, hermano, el volver la mirada a las cosas de Dios en Cristo Jesús. Así era Pablo, así predicó Pedro, así predicó Juan, y así debemos de predicar nosotros, mi hermano, sin adulteraciones, sin sustracciones de la palabra. Cristo murió por el pecador, de los cuales yo soy el primero. A mí me afectó el sacrificio de Jesús. Su sangre derramada limpió mi pecado para siempre. Alabado sea su nombre. Eso es lo que hay que predicar, lo que hay que interponer entre nuestra necesidad y el deseo de salir de la crisis, mi hermano. Aleluya. La fe en el sacrificio de Jesús. Hoy oímos mensajes raros. Hoy oímos mensajes donde se diluye el sacrificio de Jesús. Ya no hay canciones, cánticos que mencionen la sangre del Cordero de Dios. Hoy todo es, hermano, light. Hoy todo es, hermano, moderno, diferente. Por eso es que no satisface al que tiene hambre y sed de justicia. Mas nosotros predicamos a Cristo y este crucificado. Aunque sea tropezadero para Israel, que solo quieren mantenerse, hermano, con sus obras meritorias, que Isaías dice que son trapos de inmundicia. Me parece que es Isaías. Que las mejores obras que practicaba Israel eran como trapos de menstruo, inmundos. Fíjese lo que hay, hermano, en las obras meritorias, en las obras legalistas. No alcanza. Y para ellos decir y escuchar que Jesús perdona el pecado de todos, que Él murió y con su muerte nos sustituyó a todos los pecadores, les es tropezadero, porque ellos quisieran pagar, pero si no tienen con qué hacerlo, ¿quién podrá pagar la salvación de su alma? Nadie, mi hermano. Hasta en el Antiguo Testamento el salmista dice: ¿qué daré por mi salvación? ¿Será que tengo que dar tantos toros y sacrificios de animales o torrentes de aceite? No, es muy preciosa, hermano, la evaluación del alma de un hombre como para interponer cosas así. Si bien se practicaron sacrificios cruentos en la economía de la ley allá con Israel, apuntaban hacia el Cristo, al verdadero Cordero que vendría en el futuro. Para que, viendo nuestra inutilidad, o para Israel, porque no nos dieron a los gentiles la ley de Dios, solo fue para Israel. Pero podemos notar que ni ellos ni nosotros tampoco podríamos con una ley tan justa, buena, santa y divina como es la ley de Dios. Tuvo que venir la gracia, donde el Señor, que pagó precio tan caro por rescatarnos, sea la única base para que Dios pueda perdonar el pecado del hombre. Nos amó tanto Dios, reparen esto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea. ¿Por qué no perdonó de su propia voluntad, de su propia soberanía? No podía. No podía, porque Él es justo.
y en Él no hay sombra de injusticia. Y no podía perdonar por mucho que amara nuestra vida delictiva. Había una demanda de justicia que no era posible satisfacer de nosotros mismos. Por eso puso a su Hijo, lo entregó, lo ofrendó, para que en Él recayera todo el peso de la ley. Y aunque Israel, dice Isaías 53, lo tuvo por herido y abatido de Dios, el Señor cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Aleluya. Lo más grande fue el sacrificio de Jesús. Cuando Él derramó su sangre, se hizo la obra gloriosa que no tendrá fin ninguno, hermano. Pasaremos por toda la eternidad alabando, adorando al Cordero que dio su vida, que derramó su sangre, que no le importó la vergüenza de morir como un peor malhechor. Todo porque te vio a ti y me vio a mí, abrazando el mensaje que parece locura, pero funciona para salvación. Bendito sea el Señor. Pongámonos de pie en esta noche, mi hermano.